Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar sobre la prueba de esfuerzo para deportistas. Para ello nos hemos desplazado a la universidad para hablar con un especialista del tema, Eduardo Salazar. Eduardo es doctor en Ciencias del Deporte, es profesor en la Universidad Pablo de Olavide y profesor en la Universidad CEU Andalucía, además de entrenador de deporte de resistencia. Vamos a preguntarle qué es una prueba de esfuerzo, en qué consiste, cuáles son los parámetros más importantes a tener en cuenta y en qué puede beneficiarnos el hacernos una prueba de esfuerzo para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Vamos a escucharlo porque tiene cosas muy interesantes que contarnos. Pues una prueba de esfuerzo no deja de ser más que un test específico, ¿vale? Que está diseñado para llevar nuestro organismo a un esfuerzo que puede ser máximo o submáximo, pero en todo momento controlado, con el objeto de registrar una serie de variables que nos van a dar una información bastante válida y fiable sobre el rendimiento, sobre parámetros fisiológicos relacionados con el rendimiento deportivo de nuestro sujeto. Es importante destacar que existen dos tipos de pruebas de esfuerzo, una más con carácter clínico, que el objetivo principal de la prueba es detectar ciertas patologías o si yo estoy preparado para someterme a esfuerzos intensos o no, que esas las debe realizar un médico especialista en medicina deportiva, y luego están las pruebas de diagnóstico o de evaluación del rendimiento. ¿Vale? Esas pruebas van enfocadas a evaluar el rendimiento, a conocer cuáles son nuestros umbrales o no, ahora hablaremos un poquito más en detalle, con el objeto de poder planificar y poder conocer el estado actual de forma de nuestro sujeto. Una prueba de esfuerzo consiste o no es más que llevar, como hemos dicho, al organismo un esfuerzo controlado mediante diferentes protocolos. En primer lugar, deberíamos diferenciar si la prueba la hago corriendo, si la hago corriendo la haré en un tapiz rodante o en cinta, si la hago en bici la haré en un cicloergómetro o en un rodillo en el cual pueda medir vatios, pueda medir potencia, e incluso ya en algunos centros especializados, el centro de alto rendimiento y demás, incluso puedo hacerla nadando en un canal de aguas, ¿vale? En el cual la corriente va aumentando de forma progresiva y vamos a ir sometiendo poquito a poco al organismo a un esfuerzo cada vez mayor. Es decir, existen diferentes protocolos que van en rampa, la cual la intensidad va aumentando de forma progresiva y de forma lineal, y protocolos escalonados, lo cual voy completando diferentes paliers a diferentes intensidades, cada vez mayor. Puedo empezar a 100 vatios, 150, 200, 250, y la duración del palier también puede variar. En función de, hay diferentes autores, en función del autor, el protocolo puede variar de uno a otro. Lo importante es seleccionar el protocolo más adecuado para la modalidad deportiva que yo quiera evaluar. En cuanto a las variables que medimos durante una prueba de esfuerzo, principalmente van a ser variables relacionadas con diferentes sistemas u órganos de nuestro organismo. Por ejemplo, una de esas variables puede ser la ventilación. La ventilación es la cantidad de litros de aire por minuto que yo inhalo y exhalo. Puedo medir la frecuencia cardíaca, que nos va a dar información sobre cómo está respondiendo nuestro corazón durante ese esfuerzo. En este caso, un valor que nos puede interesar es la frecuencia cardíaca máxima. También podemos ver el consumo de oxígeno, que es una variable muy relacionada con el rendimiento deportivo, principalmente en deporte de resistencia. En este caso, cuanto mayor sea nuestro valor de consumo de oxígeno, ya hablaremos de nuestro consumo de oxígeno máximo, mejor va a ser nuestro rendimiento. También se puede medir la producción de CO2, etc. Todas estas variables nos van a ir dando a los preparadores físicos, a los fisiólogos del deporte, una información muy válida y veraz para establecer nuestros hitos fisiológicos o zonas de intensidad. Bien, una de las variables, o quizá la variable más importante o la que nosotros intentamos prestarle mucha atención dentro de una prueba de esfuerzo, es el consumo de oxígeno, y concretamente el consumo de oxígeno máximo. ¿Qué es el consumo de oxígeno máximo? ¿Vale? Es nuestra máxima capacidad para inhalar, transportar, utilizar y sacar el máximo rendimiento de la vía metabólica aeróbica de nuestro organismo.
Cuanto mayor sea este valor, mejor va a ser nuestro rendimiento aeróbico, y este valor tiene una gran correlación con el rendimiento en deporte de resistencia. Por lo tanto, es uno de los valores que vamos buscando dentro de una prueba de fuerza. ¿Con qué? Con el objeto de saber cuánto nos estamos desviando del rendimiento óptimo o no óptimo de nuestro deportista. Bien, con relación a la información que puedo obtener para el entrenamiento, el rendimiento, además de conocer nuestro consumo de oxígeno máximo, que es una variable importante, vamos a intentar diferenciar o buscar otros dos hitos fisiológicos. ¿Qué son los hitos fisiológicos? Los hitos fisiológicos son puntos de referencia, los cuales nosotros vamos a establecer para establecer diferentes zonas de entrenamiento, zonas de intensidad, los cuales nos van a determinar qué está pasando en el organismo a diferentes intensidades. En primer lugar, el primer hito fisiológico que nosotros nos encontramos es VT1, también llamado umbral aeróbico, también llamado R1 o zona de intensidad 1 o 2. En cuanto a la terminología, aquí hay mucha discrepancia o hay muchos términos diferentes para referirnos a un mismo punto. Lo que tenemos que tener claro es que lo primero que nosotros encontramos es el primer umbral, ¿vale? Pues desde prácticamente reposo hasta el primer umbral, el combustible principal van a ser las grasas y la acidez metabólica que nosotros vamos a generar en nuestro organismo va a ser muy baja. Un segundo punto que nosotros nos encontramos es VT2 o umbral anaeróbico, umbral láctico, algunas veces umbral láctico, máximo punto de compensación respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener claro que no debemos de perdernos la terminología porque en función del autor varía. Lo que tenemos que tener claro es qué es ese segundo punto. Ese segundo punto nos va a marcar el tránsito o el cambio entre la capacidad de soportar una acidez metabólica y controlar esa acidez metabólica a un punto en el cual nuestro organismo ya no va a ser capaz de soportar esa acidez metabólica y vamos a entrar en una zona que podríamos determinar de fatiga, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a buscar es el tercer punto, el tercer hito fisiológico al que hacíamos referencia en la pregunta anterior, que es el consumo de oxígeno máximo. Cuanto más tarde vayan apareciendo cada uno de estos hitos fisiológicos, mayor será mi rendimiento y mayor, por así decirlo, mayor nivel de entrenamiento tendrá mi sujeto. Una vez que yo realizo una prueba de esfuerzo, que yo he llevado a mi organismo a un esfuerzo controlado, yo voy a establecer, como hemos dicho, esos tres puntos, esos tres hitos fisiológicos, los cuales me van a determinar diferentes zonas de intensidad. Va a haber una primera zona que podremos usar como una zona de calentamiento, de vuelta a la calma, una segunda zona que, de acuerdo con Pallaré y colaboradores, ellos le denominan R1, también se denomina zona aeróbica. Os sonarán mucho esos entrenamientos de aeróbico ligero, pues esos entrenamientos los haremos aquí. Una segunda zona que se denomina zona R2 o zona de máximo estado estable de lactato, que también conseguiremos ahí adaptaciones o entrenando ahí en esa zona diferentes tipos de adaptaciones. Una tercera zona que coincide con VT2, ¿vale? Los autores le denominan R3, y una cuarta zona que ellos le denominan R3+, que es la zona de consumo de oxígeno máximo. Si yo realizo entrenamientos cerca de la zona 1, de VT1 o de R1, conseguiré adaptaciones de tipo central. ¿Qué quiere decir adaptaciones de tipo central? Aumentaremos nuestra capacidad de enviar sangre a nuestros músculos gracias a aumento del volumen sistólico, etcétera. Si yo, por ejemplo, hago entrenamientos en la zona de segundo umbral, ya serán entrenamientos fraccionados o de intensidad continua variable e incluso interválicos más largos, los cuales yo voy a conseguir adaptaciones relacionadas con la capacidad de soportar la acidez metabólica, la capacidad de generar mayores mitocondrias, adaptaciones de tipo periféricas, cosas que ya pasan en el músculo. Con relación a la última zona de consumo de oxígeno máximo, lo que voy a intentar es optimizar ese uso de oxígeno. ¿Mediante qué? Mediante creando más capilares, más densidad de mitocondrias, más actividad enzimática, también tipo de adaptaciones más periféricas, cosas que pasan en el músculo. Voy a generar cambios en el músculo. Es importante destacar que en función de cuál sea el objetivo, el factor determinante del rendimiento en mi prueba,
voy a entrenar o le voy a dar mayor o menor importancia a entrenar una u otra zona. Es decir, no podemos entrenar igual para trabajar en un Ironman que para trabajar en un XCO o en una media maratón en rally, en ciclismo de montaña o en un 1500, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo claro porque ¿cuál va a ser el objetivo principal del entrenamiento? Intentar desplazar esos umbrales lo máximo que podamos, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es establecer una relación entre la carga externa, que pueden ser vatios, velocidad, etcétera, y variables de carga interna, como hemos dicho que era la ventilación, frecuencia cardíaca. Entonces yo voy a intentar que esas zonas de acidez metabólica, esas zonas de descompensación en el pH aparezcan lo más tarde posible. Cuanto más tarde aparezcan, mayor será mi rendimiento aeróbico, mi rendimiento en resistencia. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de la prueba de esfuerzo. Espero que os haya gustado, haya resultado interesante y que hayáis despejado dudas. Agradecer a Eduardo todo ese esfuerzo que ha hecho por atendernos y por transmitirnos todos sus conocimientos. Y si tenéis alguna duda, pues podéis poner un comentario para resolverlo en la medida de lo posible, lo antes posible. Con esto me despido y nos vemos pronto aquí en Top Training World.